Buenas tardes a todos. Les voy a presentar esta tesis doctoral que se titula Modelo de gestión integrado para la programación de operaciones en microredes eléctricas cooperativas. Bueno, las motivaciones y antecedentes de la tesis. El dióxido de carbono es uno de los principales precursores del cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono, tanto en Argentina como en el mundo, han ido incrementándose a lo largo del tiempo de manera sostenida y sistemática. La generación de energía eléctrica a partir de generación térmica es uno de los principales precursores del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. A partir del Acuerdo en París en 2015, es que se ha buscado integrar de manera apropiada las tecnologías renovables a la matriz energética mundial, justamente para reducir esta contaminación de dióxido de carbono. Actualmente estamos en menos de un 3% de renovables a nivel mundial. Y esta integración se volvió un desafío. La integración de energías renovables sobre las redes de distribución tradicionales trajo consigo este concepto de microred, que es una red de distribución a pequeña escala, con generación distribuida, que cubre las cargas de manera local, con una fuerte penetración de energías renovables. Las microredes pueden funcionar de manera conectadas a la red principal, intercambiando energía, tanto cuando tienen exceso como déficit, y a esta propiedad se la denomina bidireccionalidad, o bien pueden funcionar de manera aislada de la red principal. La generación distribuida son pequeños generadores que pueden ser conectados casi en cualquier punto del sistema eléctrico, y para esta tesis se considera que es menor a 600 kW, o bien que va a ser acorde a la demanda que se quiera abastecer. La primera división que se hace en generación distribuida es en renovable y no renovable. La generación renovable es la que está sujeta al clima, y por esa razón tiene gran incertidumbre. Además tiene una capacidad reducida para cubrir la demanda en el momento que se lo requiere, a menos que tenga un dispositivo de apoyo como lo pueden ser las energías no renovables, que son dispositivos más flexibles, pero cuya operación puede ser controlada en función de la demanda que tiene el sistema en ese momento. De esta manera se define a la generación no renovable como generación despachable y a la generación renovable como no despachable. La demanda en la microred es la suma de los distintos tipos de carga que existen en la misma. La división tradicional que se hace en las redes de distribución urbana es en demanda industrial, comercial y residencial, cuyas principales características que la diferencian son el comportamiento en el tiempo y el nivel de consumo. La demanda puede ser gestionada para mantener a la red estable, pero no toda la demanda puede ser gestionada. La demanda no gestionable es aquella cuyo comportamiento posee un alto grado de incertidumbre y que tiene que ser cubierta en todo momento. A estas cargas se las denomina cargas fijas o se las denomina como demanda no gestionable. La demanda gestionable es aquella que también posee un grado de incertidumbre, pero puede ser gestionada difiriéndola en el tiempo o bien variando su consumo, aumentándolo o disminuyéndolo según convenga. Para esta tesis se definen las cargas gestionables con comportamiento determinístico y se las va a tratar solo como cargas diferibles. El tercer componente de las microredes son los sistemas de gestión de energía, el cual vamos a llamar EMS ahora en más, por su sigla en inglés, y es un sistema que se diseña para gestionar la operación interna de una microred eléctrica y la operación con la macroestación. El sistema de gestión de energía tiene tres capas fundamentales, que son la capa de gestión, que es la que se encarga de gestionar los recursos de manera adecuada para generar un programa factible y eficiente, la capa de control, que es la que se encarga de monitorear o controlar el plan que generó la capa de gestión, y finalmente la capa de tecnología, información y comunicación, que es la que da el soporte tecnológico para las correctas funciones de las capas anteriores. Para poder programar las operaciones de una microred conectada de manera eficiente, es necesario modelar correctamente lo que son la demanda gestionable y la generación despachable. Además, se debe modelar correctamente la generación no despachable y la demanda no gestionable, lo cual posee un alto grado de incertidumbre. Se debe tener en cuenta también el mercado eléctrico, que es el que define las políticas eléctricas de comercialización de potencia y energía para establecer contratos en las distintas zonas horarias. Y este complejo sistema de modelado nos lleva al primer problema identificado, que es la programación diaria de las operaciones de una microred es afectada por cuatro aspectos fundamentales: las tecnologías despachables, la demanda gestionable, es decir, las cargas diferibles, la incertidumbre en generación renovable y demanda no gestionable, y el mercado eléctrico.
Para este problema se propone una hipótesis, que es que un modelo de gestión integrado que integre el concepto de mercado y la especificación de contratos, la generación renovable y la incertidumbre que trae con ella, la demanda gestionable y no gestionable, además de las tecnologías despachables y la reserva que se dimensiona, puede generar una buena programación de operaciones de una microred de manera eficiente y resiliente. En las medidas que las microredes se fueron desarrollando, surgió un nuevo concepto y una nueva forma de operación entre microredes que se denomina red de microredes. Es una forma de operación entre microredes que permite la comercialización de energía entre ellas. En este tipo de topología de red de microredes, la arquitectura de un EMS cobra un rol fundamental, debido a que es el encargado de gestionar las transacciones que se van a realizar entre las microredes. En literatura, la arquitectura se compara en función de tres parámetros fundamentales, que son la privacidad de información, la autonomía de decisión y los resultados de la programación. Por ejemplo, una arquitectura central es donde se centraliza toda la información en el EMS central, el Sistema de Gestión de Energía Central, y desde ahí se toman las decisiones. Los resultados de esta arquitectura son buenos resultados, pero a costas de que las microredes pierden privacidad de información y autonomía de decisión. Todo lo contrario, en una arquitectura descentralizada, las microredes conservan toda la información y la autonomía de decisión, y esto produce resultados de intercambio de energía entre ellas que pueden no ser tan buenos. Una arquitectura intermedia es justamente una arquitectura híbrida, en donde las microredes ceden parte de información y se guardan su información sensible, y envían esa información al EMS central, conservando su capacidad de autonomía, permitiendo que el EMS central tome ciertas decisiones en torno a la comercialización de energía para obtener buenos resultados de la programación del intercambio. Esto nos lleva a definir el segundo problema, que es que la programación diaria de los intercambios de energía en una red de microredes se ve fuertemente afectada por la arquitectura del EMS. Y la hipótesis es la siguiente: un mecanismo de gestión cooperativa para el intercambio de energía entre microredes, basado en juegos canónicos coalicionales, permitirá implementar una arquitectura híbrida para un EMS que sea capaz de lograr intercambios de energía entre microredes en una red de microredes, al mismo tiempo que las microredes van a conservar la privacidad y la autonomía de decisión. Los objetivos resumidos de la tesis son dos. El primero es lograr gestionar las operaciones de una microred conectada. Y el segundo es gestionar de forma cooperativa el intercambio de energía en una red de microredes. Para alcanzar el primer objetivo, se propone un modelo de gestión integrado de una microred. La metodología es la siguiente. Para lograr la programación de operaciones de una microred conectada, modelando los aspectos claves antes mencionados, se propone un modelo de gestión integrado de dos niveles. El primer nivel va a ser de especificación de contratos y el segundo de programación de operaciones. Para esto se propone un modelo de programación matemática flexible, que se denomina flexible por ser capaz de resolver los dos niveles con el mismo modelo, y este modelo de programación produce ciertos resultados que son validados por simulación. La simulación consta de tomar una base de datos, hacer un análisis de la base de datos de gestión de generación y de demanda, hacer un ajuste de función de distribución de probabilidades para esos datos, simular escenarios, esos escenarios, tomar una muestra y luego contrastar la programación con la simulación de ejecución, y así verificar la hipótesis 1. Bien. El primero de los dos niveles del modelo de gestión integrado es la especificación de contrato. A través del modelo de programación matemática se va a querer justamente establecer ciertos contratos, y para eso va a requerir de las políticas del mercado eléctrico, de los parámetros técnicos de los recursos despachables, de los parámetros de las cargas diferibles, y los datos de generación renovable y de demanda no gestionable agrupados de manera mensual, que como ya se explicó antes, estos datos tienen cierta incertidumbre y se van a trabajar bajo un enfoque de restricción de probabilidades. La salida de este modelo de programación matemática son los contratos de potencia máxima por zona y energía máxima en el día, buscando minimizar costos fijos.
El segundo nivel, que es el nivel de programación de operaciones, utiliza el mismo modelo de programación matemática, pero cambian los datos de entrada. En especial cambia que necesita como dato de entrada el contrato de potencia máximo por zona y de energía diaria, que es la salida del nivel 1 del modelo de gestión integrado. Los otros parámetros son iguales y son los parámetros técnicos de los recursos despachables, los parámetros de las cargas diferibles, y los parámetros de generación renovable y demanda gestionable van a estar agrupados por día para realizar la programación de operaciones. Dado que el nivel de contrato, lo que se quiere lograr es un contrato mensual, en este caso lo que se quiere lograr es programar las operaciones de un día. Se modela también bajo el enfoque de restricción de probabilidades, y la salida de este modelo van a ser el despacho, el compromiso de unidades, el despacho económico, la asignación de cargas diferibles, el dimensionamiento de reservas, el excedente de energía, buscando minimizar los costos variables. Bien, el enfoque de restricción de probabilidades consta de lo siguiente: implica determinar valores mínimos y máximos que se producen en una serie de datos históricos, con el objetivo de impedir que se produzcan valores por encima del máximo o bien por debajo del mínimo. La metodología para aplicar la restricción de probabilidades que se utilizó en esta tesis es la siguiente. Si se quiere agrupar los datos de manera mensual, que es lo que se quiere para el nivel de especificación de contrato, por ejemplo, se quiere agrupar los datos de enero, se van a agrupar en torno a las columnas todas las horas, las 24 horas de un día. Y en las filas se van a acomodar todos los datos de los 31 días de enero del primer año, luego los 31 días de enero del siguiente, y así en toda la serie de datos. De esta manera, analizando hora por hora, se puede obtener un valor mínimo y un valor máximo de generación renovable. Si lo que se quiere es obtener la agrupación a nivel diario, por ejemplo, se quiere obtener el valor mínimo y máximo del primer lunes de enero, se realiza de la misma manera. Se agrupan hora por hora, se agrupan las 24 horas, y luego en las filas el primer lunes de enero del primer año, luego el segundo, y así con toda la serie de datos. De esta misma manera se va a lograr obtener un valor mínimo y máximo, también en este caso para el valor 12 de la parte de generación renovable. Y lo mismo se realiza para la demanda no gestionable. El enfoque de restricción de probabilidades se resuelve de esta manera a los fines de que, a nivel de especificación de contrato, el nivel 1 del modelo de gestión integrado, se agrupen en torno mensual para resolver justamente y poder establecer el contrato del mes para la mínima generación y la mínima demanda. En cambio, el modelo en el nivel de programación de operaciones, la agrupación es diaria, porque lo que se quiere es, para el día, con la generación mínima y la demanda mínima, es establecer el despacho económico del día. Y luego el valor máximo se va a utilizar para dimensionar las reservas. De esta manera, por ejemplo, un aumento en la demanda va a ser cubierto por un aumento de la potencia entregada por el generador diésel y o por una descarga de la batería. Mientras que un aumento no esperado en la generación renovable va a ser almacenado en la batería y o podrá ser cubierto por una disminución de la potencia del generador diésel si es que está operando en ese periodo. La función objetivo del modelo de programación matemática tiene 4 términos y es una función de minimización de costos. El primer término es el costo operativo del generador diésel, el segundo término son los costos variables del contrato, el tercer término son los costos fijos del contrato, y finalmente el último término son los excedentes de energía, que en esta función objetivo se está penalizando debido a que lo que se quiere es que todo excedente de energía sea minimizado, y el excedente de energía es aquella energía renovable que no puede ser almacenada en una batería o que no puede ser utilizada por el sistema. Entonces justamente por eso se minimiza y se penaliza en la función objetivo. Bien, a nivel de especificación de contrato, los términos 1, 3 y 4 son variables, es decir, costos operativos del generador diésel, los costos fijos del contrato y el excedente de energía. Pero el más importante de estos 3 términos variables es el término de los costos fijos del contrato, porque justamente va a ser el que defina la cantidad de potencia máxima en pico y fuera de pico que se puede disponer, y la cantidad de energía máxima en el día que se puede consumir. Y eso va a quedar fijado por contrato y va a ser un parámetro justamente del nivel de programación de operaciones.
mientras que el resto de los términos justamente va a ser una minimización de costos operativos. Las restricciones que tiene este modelo son, en primer lugar, restricciones de balance, es decir, que en todo momento se debe cumplir el balance de energía y se debe abastecer a la demanda mínima. Restricciones de consumos de la red, quiere decir que la potencia demandada y la energía consumida de la red no se puede superar a lo establecido por el contrato en ningún momento. Las restricciones de las unidades despachables, que son restricciones que contemplan las limitaciones técnicas del generador diésel y del sistema de baterías. Restricciones respecto a las energías renovables, que es que se prioriza la energía renovable por sobre cualquiera de las otras formas de energía. Solo se podrá almacenar energía renovable en la batería y se penaliza el excedente, como explicaba anteriormente. Cargas diferibles, las cargas son asignadas donde se produce un menor costo fijo operativo, y las cargas, una vez que se asignan en el periodo, no pueden ser interrumpidas en su funcionamiento. Y finalmente el dimensionamiento de las reservas, que se dimensionan para absorber la incertidumbre de la demanda y la generación, la demanda no gestionable y la generación renovable. Bien. Este modelo de gestión integrado fue testeado en un caso de estudio en una microred diseñada y analizada por un grupo de UTN de Santa Fe y presentada en una jornada de investigadores tecnológicos para la localidad de Gato Colorado, que es al norte de Santa Fe, al límite con Chaco. Esta microred se va a componer de un sistema de baterías, de paneles solares, de generación diésel y de demanda no gestionable y 3 cargas diferibles. Los parámetros del caso de estudio son los parámetros propios técnicos del generador diésel, los parámetros del modelado del costo de consumo de combustible del generador diésel, los parámetros del sistema de la batería de ion litio, y finalmente los parámetros del mercado con los precios de las energías y las potencias, ya sea en zona de pico valle resto y en potencia de pico y fuera de pico. Bien. Además, los otros parámetros respecto a las cargas diferibles, se propone los distintos periodos donde puede operar una carga diferible respecto a la operación usual. La tabla de arriba muestra los periodos usuales donde puede estar operando donde está operando la carga diferible, y la tabla inferior muestra los periodos donde podría arrancar y operar. Respecto a la generación renovable, la máxima generación renovable es de 589 kilovatios y la máxima demanda histórica registrada es de 377 kilovatios. Estos son los datos de entrada obtenidos a partir del método de restricción de probabilidades, que son los datos agrupados mensuales para el mes de enero y para el mes de junio de la generación renovable y la demanda no gestionable. Estos son los datos agrupados a nivel mensual porque son los datos que se van a utilizar para el nivel de especificación de contrato. Mientras que estos son los datos horarios, agrupados de forma horaria, porque son los que se van a utilizar para el nivel de programación de operaciones. Particularmente se eligió programar las operaciones del segundo miércoles de enero y el segundo miércoles de junio para asegurar de que sea un día laborable. Bien. Respecto a los resultados de la aplicación de este modelo, en lo que es el primer nivel de especificación de contrato, los resultados del nivel son, en principio para enero y para junio, la energía máxima por cada día del mes, la energía por zona y la potencia por zona. ¿Sí? Y además se hizo una prueba para analizar si efectivamente cuando al modelo se le permite asignar las cargas diferibles, se genera algún tipo de diferencia en los costos fijos, y efectivamente se comprueba que cuando se permite asignar las cargas diferibles se produce una mejora de 17% en enero y de 9% en junio. Respecto a los resultados de la programación de operaciones, los primeros resultados que se presentan son el compromiso de las unidades, es decir, qué unidad despachable está en operativa en qué periodo del día, tanto para enero como para junio, y el despacho económico, que es decir, en qué nivel va a estar comprometida esta unidad. Por ejemplo, en el periodo 13 se presenta que el generador diésel va a estar comprometido, va a estar operando, y que la batería no va a estar operando. Cuando se analiza en el despacho económico,
Efectivamente, la energía, se muestra la energía disponible en la batería, pero que no está ni cargando ni descargando, y se muestra que el generador diésel está funcionando, es decir, que está operativo en este periodo. Además, se muestra la demanda mínima más las cargas diferibles ya asignadas, y la generación mínima fotovoltaica y la potencia entregada por la red. Las cargas diferibles fueron asignadas efectivamente para lograr un menor costo operativo. Se asignaron en estos periodos en función de los periodos que son los usuales, tanto para junio como para enero. Y respecto al dimensionamiento de la demanda, perdón, al dimensionamiento de las reservas, siguiendo con el periodo 13, se observa que en el periodo 13 existe un diferencial de generación, es decir, una diferencia entre el máximo valor de generación y el mínimo valor de generación obtenido a través del método de distribución de probabilidades, que significa que cualquier aumento que se produzca para el periodo 13 va a ser cubierto por las reservas dimensionadas, que en este caso va a ser disminución de la potencia generada del generador diésel, o bien almacenamiento en la batería de ese excedente, o puede ser las dos o una de las dos. En el caso de la demanda, cuando se genera en cualquier diferencial de demanda que se genere entre el mínimo y el máximo, va a ser cubierto por una descarga de la batería y o un aumento de la generación diésel. Y el mismo análisis se hace para junio. Respecto a la simulación de escenarios, lo que se buscó con la simulación de escenarios es justamente contrastar la posible ejecución, una posible ejecución respecto a lo que se programó en la programación de operaciones. Y la metodología fue la siguiente: a partir de los base de datos de generación y demanda, se hizo la agrupación temporal. A partir de esa agrupación temporal se hizo un ajuste horario a una función de distribución de probabilidades, un ajuste para cada hora. Se simularon 1000 escenarios y se seleccionaron 90 de estos casos para ver el grado de cumplimiento del plan. El grado de cumplimiento del plan está definido por esta ecuación, en donde lo que se busca es ver el estado de la red simulado, que significa la comparación entre los resultados de la simulación de ejecución y los resultados de la programación de operaciones. En esta gráfica se ve que en la curva lila es el resultado de la red simulada, donde si la curva lila pasa por debajo del nivel de 0, significa que lo que se programó no alcanzó y la red tiene un déficit. Y ese déficit tiene que ser cubierto por las reservas dimensionadas, que en este caso se muestran en barritas azules y celestes, que son un aumento de la potencia generada, o bien o una descarga de la batería. Por ejemplo, en el periodo 2, 3 y 6, se ve que hay un déficit, la red está teniendo un déficit de energía, que va a ser cubierto fácilmente por las reservas dimensionadas en el generador diésel y en la batería. Pero esto no sucede en el periodo 22, donde el déficit que se produce en función de la simulación de ejecución, ese déficit que se produce no es cubierto por las reservas y se produce una disrupción. Esto se realizó con todos los datos de simulación, un total de 2160 horas, y se alcanzó un cumplimiento del plan para enero del 99,6%, mientras que el cumplimiento del plan para junio fue del 88,9%. Un breve comentario sobre la articulación de los software. Homer Pro, a partir de una base de datos y a partir de los datos que se utilizan propios de la localización donde se va a realizar el proyecto, genera los datos históricos de generación y de demanda. Homer Pro es un software de diseños de microredes, exactamente. La salida del Homer Pro se utiliza en MATLAB a partir de un algoritmo propio desarrollado, se agrupan los datos según la escala temporal que se necesita, y la salida de MATLAB es utilizada en Lingo, además de los datos agrupados y los parámetros de las diferentes tecnologías, se resuelve el modelo de gestión integrado justamente en este software, que tiene muy buena articulación con Excel. Además, los datos propios de la agrupación temporaria son los que se utilizan en el software Oracle Crystal Ball, que es un complemento de Excel, en donde lo que se hace es toda la parte de simulación. En principio se ajustan los valores a una función de distribución bajo la prueba de Anderson-Darwin, luego se simulan los escenarios bajo la simulación Hypercube Latin Sampling,
y finalmente se selecciona una muestra para hacer la comparación entre ejecución y programación. Bien, hasta ahí lo que es el primer objetivo, la forma en que alcanzamos el primer objetivo, que es gestionar las operaciones de una microred conectada, y ahora, para llegar a alcanzar el segundo objetivo, que es gestionar en forma cooperativa el intercambio de energía entre microredes, una red de microredes, lo que se propone es un mecanismo de gestión cooperativa para el intercambio de energía. La metodología para esta hipótesis es: para gestionar el intercambio de energía en una red de microredes conectadas, se define una arquitectura de EMS híbrida, en donde se define un EMS local y un EMS central, y se le asignan funciones y rol dentro de esa arquitectura. El mecanismo propuesto tiene tres procesos fundamentales, que son el proceso de programación, el proceso de monitoreo y reprogramación, y el proceso de distribución de beneficios. Estos tres procesos son testeados en un caso de estudio para verificar parte de la hipótesis 2. Los tres procesos fundamentales tienen un enfoque de gestión cooperativo, en el cual, a través de un modelo de optimización cooperativo basado en juegos canónicos coalicionales, busca optimizar el intercambio de energía entre microredes en un periodo. La idea es minimizar pérdidas por transmisión y transformación. Los resultados del modelo de optimización son validados por comparación en un artículo presentado en literatura científica, y con eso se verifica la segunda parte de la hipótesis. La topología de una red de microredes conectadas implica que las microredes van a estar conectadas entre sí y la macroestación. Y en todo momento van a ser capaces de generar un perfil de estados para un horizonte de trabajo, en donde ese perfil de estado va a determinar si la microred, si tiene exceso de energía, va a ser vendedora, y si tiene déficit de energía, va a ser compradora. En esta topología de red, donde las microredes están interconectadas, es muy buena para lo que es el enfoque de gestión cooperativo, donde la cooperación permite que las microredes obtengan un beneficio conjunto. La cooperación implica que se van a formar coaliciones, y las coaliciones son las interacciones comerciales que van a estar haciendo las microredes cuando tienen exceso y déficit en esta unión. Cada coalición tiene un valor asociado a la formación de dicha coalición, y ese valor se calcula con una función, que esa función se llama función valor, y es muy importante en juegos cooperativos. La función valor, si es superaditiva y es estable, el juego se puede modelar como un juego canónico coalicional, en donde la mejor de las coaliciones posibles es la coalición global, y es cuando están todas juntas en la misma coalición. Es decir, están comercializando todas al mismo tiempo entre todos. Si esa función valor no es superaditiva, el juego no se puede modelar como un juego canónico coalicional, ni se tiene que modelar como un juego de formación de coaliciones. Esto implica que la coalición global puede no ser la mejor, y que debe buscarse una estructura de coaliciones que dé mejores resultados. Lo que es el intercambio de energía en esta red de microredes es que las redes que tienen excedente van a querer comercializar con redes que tienen déficit o con la macroestación, y las redes que tienen déficit la van a hacer con la excedente y la macroestación. Pero la potencia que las microredes envían, despachan, no es la misma que la que se recibe, debido a que van a existir pérdidas, que en el caso de la comercialización entre dos microredes va a ser pérdida por transmisión, y entre microred y macroestación van a ser pérdidas por transmisión y transformación. Van a existir esas pérdidas, entonces la potencia despachada no va a ser la misma que se recibe. Se define como coalición unitaria a la coalición en donde la microred comercializa solamente con la macroestación. Y esa coalición unitaria va a estar definida por la pérdida. La pérdida, que va a ser la suma de las pérdidas por transmisión y transformación. Mientras que si las microredes forman una coalición entre ellas, por lo menos tiene que ser dos o más con la macroestación, esa coalición va a estar definida por todas las pérdidas que se producen en la comercialización, entre ellas y con la macroestación. Se define una función valor superaditiva que va a estar compuesta por la diferencia entre las pérdidas individuales, las pérdidas de la coalición unitaria, y las pérdidas coalicionales,
que son las pérdidas de una coalición. Pero las pérdidas de una coalición pueden ser muy grandes si no hay algún control sobre, o algún cálculo sobre esa minimización de pérdidas. De esta manera lo que se busca es minimizar las pérdidas en la coalición S, y para eso se propone un modelo de optimización cooperativo. El modelo de optimización cooperativo justamente lo que busca es minimizar las pérdidas por transmisión y las pérdidas por transformación. De esta manera lo que se busca es que la comercialización sea efectiva y que la mayor cantidad de potencia pueda ser despachada y recibida. Las restricciones que tiene este modelo de optimización cooperativo son que la suma de toda la potencia que una microred despacha es igual a su estado en ese periodo. La suma de toda la potencia que una microred recibe es igual a toda la potencia que requiere esa microred en el periodo. Es decir, es igual al estado. Y finalmente, que en ningún momento en las transacciones se puede superar la cargabilidad de la línea. La salida del modelo de optimización es justamente la estrategia óptima de intercambio de energía. Es aquella que minimice las pérdidas. En literatura se reportan dos casos de redes de microredes, una con 12 microredes y una con 24 microredes, la cual se modela bajo un enfoque de formación de juego de formación de coaliciones. La metodología es la siguiente. En primer lugar, se divide las microredes entre compradoras y vendedoras. Luego se establecen ciertas restricciones al dominio, que es, por ejemplo, que si dos microredes se encuentran a más de 14,5 kilómetros de distancia, no van a formar una coalición entre ellas dos solas, y no van a poder comercializar entre ellas. Y restricciones de estado, que dos microredes que tienen el mismo estado no pueden formar parte de la misma coalición entre ellas dos solas. A partir de imponer estas restricciones, se utiliza un algoritmo de búsqueda para tratar de encontrar la mejor estructura posible en un tiempo computacionalmente razonable para minimizar las pérdidas coalicionales. Para la red de 12 microredes se reportan una estructura con 5 coaliciones, con 40,84 de pérdidas, y para la red de 24 microredes, una estructura con 8 coaliciones reportando 73,35. Los mismos dos casos de estudio se modelan bajo un enfoque de juegos canónicos coalicionales, y el resultado es que se tiene que evaluar una sola estructura de coalición con la gran coalición para los dos casos, y que las pérdidas son de 29 para el caso de 12 microredes y de 53,8 megavatios para el caso de las 24 microredes. Como conclusión de la comparación de los enfoques, en el juego canónico coalicional solo es necesario analizar una estructura con una coalición, mientras que en el juego de formación de coaliciones es necesario definir algún algoritmo para reducir la cantidad de estructuras a analizar, además de que se imponen ciertas restricciones al dominio para acotar también el espacio de búsqueda. Y en términos de pérdidas coalicionales, para 12 microredes se reporta que el enfoque propuesto en esta tesis de juego canónico coalicional disminuye un 29% de las pérdidas, y para 24 microredes disminuye un 26% las pérdidas. Bien, el modelo de optimización cooperativo logra optimizar el intercambio de energía entre microredes, pero para un solo periodo. Ahora, si lo que se quiere es programar todo un horizonte, es necesario definir una arquitectura híbrida de EMS. Los tres procesos fundamentales que tiene la arquitectura híbrida propuesta en esta tesis son el proceso de programación de intercambio de energía, el proceso de monitoreo y reprogramación, y el proceso de distribución de beneficios. Los primeros dos procesos se van a ejecutar con una técnica de horizonte rodante, en donde se programa para todo el horizonte, por ejemplo 24 periodos, pero el único periodo de ejecución obligatoria es el primero, mientras que los demás son solamente orientativos. Cuando finaliza el primer periodo, se vuelve a ejecutar el programa para unos nuevos 24 periodos, y nuevamente ahora el periodo que antes era el 2 va a ser el periodo de ejecución obligatoria. Mientras que en los otros dos procesos se utiliza la estrategia de horizonte rodante, en el proceso de distribución de beneficios se ejecuta cuando finaliza el proceso, es decir, cuando finaliza el periodo. Y recién ahí se distribuyen los beneficios.
Para explicar estos tres procesos, me voy a apoyar en el caso de estudio. En el caso de estudio son 5 microredes conectadas, que están conectadas entre ellas a 33 kV y también con la macroestación al mismo nivel de tensión. Y la macroestación y la red principal van a estar conectadas a 500 kV. Los conductores van a ser de adhesión a cero, de 120 milímetros cuadrados. La resistencia óhmica va a ser de 0,2 ohm por kilómetro cuadrado. Y la fracción de pérdida en la transformación entre la macroestación y la red principal es del 2%. Las 5 microredes van a ser 3 de ellas de generación eólica y 2 de generación solar. Bien, el proceso de programación de intercambio de energía comienza cuando el EMS central le solicita a cada una de las microredes del EMS local de las microredes que envíe un perfil de estados. El EMS central recibe esta información que se puede ver en el gráfico, que es para cada uno de los periodos el estado de cada una de las microredes. Es decir, periodo por periodo si van a tener exceso o déficit. Con esa información lo que hace es formar la coalición global y con el modelo de optimización cooperativo, en primer lugar, genera el cronograma cooperativo para todo el horizonte y además lo que va a hacer es va a generar la estrategia de intercambio óptima para el periodo de ejecución obligatoria. Por ejemplo, acá se ve en la microred 4, la estrategia óptima dice que la microred 2 le va a estar despachando 191 kilovatios, mientras que la microred 3 va a estar despachándole 46 kilovatios. Esa información, que es parte de la estrategia óptima, que solo va a conocer la microred 4, justamente es enviada del EMS central al EMS local, y luego lo que se va a hacer es, a partir del perfil de estado, se calculan las pérdidas individuales, y a partir del intercambio óptimo para el periodo, se van a establecer las pérdidas coalicionales. Y con esto se va a calcular la función valor. El proceso de monitoreo es el segundo proceso, y es el proceso que realiza el EMS local para monitorear la ejecución del periodo obligatorio del horizonte rodante. El proceso de monitoreo comienza cuando el EMS le envía las estrategias de intercambio óptima a cada una de las microredes, solo su estrategia. De esta manera, la microred comienza el proceso de monitoreo definiendo umbrales de eficiencia, que en este caso se definió del 10%, y comienza a monitorear a ver si la potencia requerida, en este caso, está dentro de los límites de eficiencia. Cuando se escapa por fuera de los límites de eficiencia, se produce una disrupción y acá van a ocurrir dos cosas en forma simultánea. Por un lado, se informan los datos de ejecución hasta lo que se logró ejecutar del periodo. Estos datos van a ser la potencia despachada, las pérdidas individuales, las pérdidas coalicionales. Y por otro lado, lo que va a suceder es que se notifica la disrupción, el EMS le solicita nuevamente a cada microred que envíe un perfil de estado y se reprograma. Si durante el resto del periodo no ocurre ninguna disrupción, entonces se finaliza el periodo y se informan nuevamente los datos de ejecución de lo que resta del periodo. Hasta ahí lo que es el proceso de monitoreo y reprogramación. El proceso de distribución de beneficios, que es el tercero de los tres procesos fundamentales, es el proceso que realiza el EMS central y que distribuye los beneficios de la cooperación entre las microredes. Y como anteriormente dije, es un proceso que se realiza luego que el periodo de ejecución obligatoria finaliza. Se definió la función valor superaditiva, pero esa función valor superaditiva da como resultado un valor. Y ese valor tiene que ser dividido mediante algún mecanismo entre todas las microredes que participaron de la formación de la coalición, en este caso la coalición global. El mecanismo que logra que la división de los pagos de la distribución de beneficios sea estable es el mecanismo del core. La estabilidad es una propiedad muy importante porque hace que ninguna microred quiera salir de la coalición global. El mecanismo del core, cumpliendo con los principios de eficiencia, de racionalidad individual y de racionalidad coalicional, cumple esta propiedad de estabilidad. Pero la distribución de beneficios en estos contextos de energía y de transacción de energía
Usualmente en la bibliografía se suele hacer solamente distribuir los beneficios a priori. Pero en estos contextos donde la ejecución puede ser muy distinta a lo que efectivamente, a lo que se programó, la ejecución puede ser muy distinta a lo que se programó, entonces es necesario tener en cuenta que la distribución de beneficios a priori, es decir, con los valores estimados, puede tener graves errores, o puede lograr que la estabilidad no sea tal. Entonces se propone en esta tesis, en primer lugar, calcular la distribución de beneficios antes de la ejecución, a partir de los datos de pérdidas individuales y coalicionales, a priori, es decir, esperados, y esos datos son capturados por el proceso de programación, el primero de los tres procesos. Y posteriormente, una vez que se calcularon la distribución de beneficios a priori, se calculan la distribución de beneficios luego de la ejecución del periodo, es decir, la distribución de beneficios a posteriori. Y este cálculo está apoyado con la distribución previamente calculada con valores a priori y las pérdidas individuales y coalicionales a posteriori. Estos datos son capturados por el proceso de monitoreo. Una vez que se realiza la distribución de beneficios, se le informa a cada una de las microredes el pago que van a recibir. El ejemplo de distribución de beneficios para el primer periodo es, para los resultados a priori, se muestra la siguiente microred, la microred de estudio, en donde si cada una de estas microredes está comercializando de manera individual, es decir, formando la coalición unitaria de ella con la macrotación solamente, se pueden observar los pagos que van a tener que hacer o que van a recibir. Por ejemplo, en la microred 1 va a tener que pagar $28,57 para cubrir su estado de déficit, mientras que la microred 2 va a recibir dinero, va a recibir $953,94 por estar cubriendo su déficit, por estar cubriendo su exceso. Eso es el caso individual. Mientras que para el caso cooperativo, es decir, una vez monitoreado y finaliza el periodo y se distribuyen los beneficios, el resultado cooperativo implica que las microredes, formando la coalición global, van a recibir los pagos resaltados en cuadro celeste. Por ejemplo, la microred 1 antes iba a pagar 28,57 y ahora pasa a pagar 27,44, es decir, mejoró un 3,96%. Mientras que la microred 2 antes iba a recibir 953,94 y ahora pasa a recibir 967,75, que es una mejora del 1,43%. Esto mejora, acá se puede observar que mejora la situación de todas las microredes, el pago distribuido a través del mecanismo del core. Y a su vez sucede lo mismo en los resultados de ejecución, que cuando se compara el resultado individual con el cooperativo, tanto si se distribuyen los valores estimados, la distribución de beneficios a priori, como en el caso de la distribución de beneficios a posteriori, en ambos casos se puede ver que hay una mejora significativa entre lo que es la comercialización individual, es decir, que cada una de las microredes trabaja individualmente formando la coalición unitaria, y el caso cooperativo, donde todas las microredes están formando una coalición global. Conclusiones. Respecto al modelo de gestión integrado, que cumple con el primer objetivo, las conclusiones son que se definió un contrato mensual que minimiza los costos fijos de la red, se define un despacho económico que respeta el contrato y minimiza los costos variables, alcanzando un óptimo global, gestiona las cargas diferibles, las asigna de manera tal que sean cubiertas al menor costo, dimensiona las reservas, de esta manera se disminuye la probabilidad de ocurrencia de disrupciones, absorbiendo la variación de generación renovable y de la demanda. Y otras salidas que tiene este modelo que son muy importantes es el excedente de energía y el déficit de energía. Estas dos salidas son muy importantes porque son los datos de entrada justamente del modelo de gestión de intercambio de energía propuesto para el segundo objetivo, para alcanzar el segundo objetivo. Las conclusiones de ese modelo de gestión de intercambio de energía son que la función valor que se propone es superaditiva. Esto permite modelar la red de microredes bajo un enfoque de juegos canónicos colisionales. El mecanismo del core otorga estabilidad a la coalición. La distribución de beneficios propuesta permite distribuir los beneficios reales, es decir, a posteriori, obtenidos de la ejecución del programa de intercambio de energía, y que la arquitectura híbrida permite que las microredes mantengan la privacidad de su información, a su vez que pueden mantener la autonomía de decisión.
Como trabajos a futuro se propone, en primer lugar, trabajar sobre los pronósticos de generación y demanda, que son clave para los dos modelos, son parámetros muy importantes, y por eso se propone trabajar sobre esta línea. El segundo trabajo futuro es modelar un mercado de precios dinámicos. Hasta ahora se trabajó siempre con precios estables, más allá que varían en zonas horarias, pero siempre se mantienen en ese nivel. La idea es trabajar sobre precios que puedan variar hora a hora. Otro trabajo futuro es mejorar los umbrales de eficiencia, dado que también es muy importante para el proceso de monitoreo y reprogramación, ya que si los umbrales de eficiencia son muy grandes, va a haber pocas disrupciones, pero la eficiencia puede caer. Mientras que si los umbrales de eficiencia son muy pequeños, va a haber muchas disrupciones y la eficiencia puede aumentar. El último trabajo futuro es implementar un prototipo del mecanismo de gestión, cooperativa con arquitectura híbrida para lo que es el intercambio de energía entre microredes. Bien, la tesis dio lugar a dos publicaciones. Una de las publicaciones fue aprobada en septiembre de este año y la otra está en segunda ronda de revisión. Bueno, hasta ahí la presentación de esta tesis doctoral. Muchas gracias.